La San Felice. De Alexandre Dumas. 1. La galera capitana. Entre la roca a la cual Virgilio, al excavar allí la tumba del Clarín de Héctor, ha impuesto el nombre de promontorio de Micena, y el cabo Campanella, que vio nacer al inventor de la brújula en una de sus vertientes, y sobre la otra vagar, proscrito y fugitivo, al autor de Jerusalén libertada, se abre el magnífico Golfo de Nápoles. Este golfo, siempre risueño, siempre surcado por millares de barcas, resonante sin cesar con el ruido melódico de los instrumentos musicales y los cantos de los paseantes, se mostraba el 22 de septiembre de 1798 más jubiloso, más clamoroso y más animado aún que habitualmente. El mes de septiembre, situado entre los devoradores ardores del estío y las caprichosas lluvias de otoño, es espléndido en Nápoles, y el día en que fechamos las primeras páginas de nuestra historia era uno de los más espléndidos del mes. El sol chorreaba en cascadas doradas sobre el vasto anfiteatro de colinas que parece alargar uno de sus brazos hasta Nisida y el otro hasta Portici, para estrujar la villa afortunada contra los flancos del monte San Telmo, que domina, parecida a una corona mural colocada como remate del frontispicio de la moderna Parténope, la antigua fortaleza de los príncipes angevinos. El golfo, inmensa lámina de azur, semejante a una alfombra sembrada de áureas lentejuelas, estremecíase bajo una brisa matinal, leve, balsámica, perfumada, tan dulce, que hacía aflorar una inefable sonrisa en los rostros que acariciaba, tan vivaz, que en los pechos henchidos por ella se desarrollaba en el mismo instante esa inmensa aspiración al infinito, que hace creer orgullosamente al hombre que es cuando menos, que puede ser un dios, y que este mundo no es sino el hostal de un día, construido en el camino del cielo. Las campanadas de las 8 sonaban en la iglesia de San Fernando, situada en el chaflán de la plaza de ese nombre con la calle de Toledo. Apenas se había desvanecido en el espacio el postrer escalofrío del son que mide el tiempo, cuando las 1000 campanas de las 300 iglesias de Nápoles repicaban jubilosa y ruidosamente, volteando las aberturas de sus campanarios, y los cañones del Fuerte del Huevo, del Castel Nuovo y del Carmine, estallaban con fragor de trueno, y parecían extinguirse sus estruendosas andanadas, envolviendo al par a la ciudad en un cinturón de humo, mientras que el fuerte de San Telmo, llameante y nuboso, como un cráter en erupción, improvisaba, frente al antiguo volcán mudo, un nuevo Vesubio. Campanas y cañones saludaban con sus voces de bronce una magnífica galera que en aquel momento desatracaba del muelle, atravesaba el puerto militar, y bajo la doble presión de los remos y del velamen, avanzaba majestuosa hacia alta mar, seguida de 10 o 12 embarcaciones más pequeñas, pero casi tan magníficamente engalanadas como la capitana, la cual hubiera podido rivalizar en riqueza con el Bucentauro conduciendo al Dogo a desposarse con el Atlántico. Esta galera estaba mandada por un oficial de 46 a 47 años, vestido con suntuoso uniforme de almirante de la Marina napolitana. Su varonil rostro, de belleza severa e imperiosa, estaba curtido a la vez por el sol y por el viento, aun cuando estuviese destocado en muestra de respeto, mantenía erguida su cabeza cargada ya de cabellos canos, por los cuales podía traslucirse que en más de una ocasión debió haber afrontado el agudo soplo de la tempestad, y a primera vista se comprendía que era a él, cualesquiera que fuesen los ilustres personajes que a bordo llevara, a quien le estaba conferido el mando. El altavoz de plata sobredorada suspendido en su mano diestra habría sido el signo visible de ese mando, si la naturaleza no hubiese cuidado de imprimir tal señal de manera muy distintamente indeleble en el fulgor de sus ojos y en el acento de su voz. Se llamaba Francisco Caracciolo y pertenecía a la antigua familia de los príncipes Caracciolo, acostumbrados a ser embajadores de reyes y amantes de reinas. Hallábase en pie sobre su banco de cuarta, como lo hubiera estado un día de combate. Toda la cubierta de la galera estaba revestida por un toldo de púrpura, blasonado con las armas de las 2 Sicilias, destinado a proteger del sol al rey y a los augustos personajes que cobijaba. Estos pasajeros formaban 3 grupos, de empaque y aspecto diferentes. El primero de estos grupos, el más considerable de todos, se componía de 5 hombres que ocupaban el centro de la nave y 3 de los cuales destacaban sobre el puente. Cintas de todos los colores sostenían a su cuello cruces de todos los países, y sus pechos, constelados de condecoraciones, estaban surcados por cordones. 2 de ellos portaban, como muestras distintivas de su rango, hilaves de oro en los botones del talle del traje, lo que significaba que tenían el honor de ser chambelanes. El personaje principal de este grupo era un hombre de 47 años, alto y delgado, aunque vigorosamente constituido. La costumbre de inclinarse para escuchar a quienes le hablaban le había encorvado ligeramente el busto. A pesar del atavío, cubierto de brocados de oro, con que estaba revestido, y de las condecoraciones de diamantes que en él destellaban, a pesar del título de majestad que se repetía a cada instante en boca de quienes le dirigían la palabra, su aspecto era vulgar, y ninguno de sus rasgos revelaba, al detallarlos, la dignidad real. Tenía los pies grandes y las manos anchas, las junturas de tobillos y muñecas poco finas,
una frente deprimida, reveladora de la ausencia de sentimientos elevados, un mentón huidizo, acusando un carácter débil e irresoluto, hacían resaltar aún más una nariz desmesuradamente gruesa y larga, signo de baja lujuria y de groseros instintos. Únicamente los ojos eran vivos y burlones, aunque de expresión casi siempre falsa, a veces cruel. Era Fernando IV, hijo de Carlos III, por la gracia de Dios rey de las dos Sicilias y de Jerusalén, infante de España, duque de Parma, de Plasencia y de Castro, gran príncipe heredero de Toscana, a quien los Lazzaroni de Nápoles llamaban más simplemente, y sin tantos títulos y maneras, il re Nasone, el rey Narizotas. Con quien en este momento conversaba más particularmente, que por cierto era el que aparecía más sencillamente vestido, aunque llevaba el atuendo bordado de los diplomáticos, era un viejo de 69 años, de baja estatura, con cabello ralo, cano y peinado hacia atrás. Tenía ese rostro afilado que la gente del pueblo denomina tan característicamente de hoja de cuchillo, la nariz y el mentón puntiagudos, la boca entrante, la mirada investigadora, clara e inteligente. Sus manos, a las que parecía dedicar extremado cuidado y sobre las que caían unos puños de magnífico encaje de Inglaterra, estaban recargadas de anillos cuyo oro engastaba antiguos y preciosos camafeos. Portaba tan solo dos condecoraciones, la placa de San Javier y el cordón rojo del baño. Con su medalla de oro estrellada, en la que se ve un cetro entre una rosa y un cardo, en medio de 3 coronas imperiales. Este personaje era Sir William Hamilton, hermano de leche del rey Jorge III, embajador desde hacía 35 años de Gran Bretaña en la corte de las dos Sicilias. Los otros 3 eran el marqués Malaspina, edecán del rey, el irlandés Jan Acton, su primer ministro, y el duque de Ascoli, su chambelán y amigo. El segundo grupo, semejante a un cuadro pintado por Angélica Kaufmann, se componía de 2 mujeres a las cuales, aun ignorando su rango y su celebridad, habría sido imposible que el observador más indiferente no le prestase atención. La mujer de más edad, aunque habiendo franqueado el joven y brillante período de la vida, había conservado notables restos de belleza. Su cuerpo, más bien alto que bajo, comenzaba ya a adquirir una gordura que su gran lozanía hubiera podido acusar de precocidad si algunas profundas arrugas, trazadas sobre el marfil de una frente amplia y dominadora, más por las preocupaciones de la política y el peso de la corona que por la misma edad, no revelasen los 45 años que estaba a punto de cumplir. Su rubia cabellera, de singular sedosidad y encantador tono, enmarcaba admirablemente un rostro cuyo primitivo óvalo se había ligeramente deformado por las contracciones de la impaciencia y del dolor. Sus azules ojos, fatigados y distraídos, lanzaban, cuando de pronto los animaba el pensamiento, un fulgor sombrío, y en cierto modo, eléctrico, que tras haber sido el reflejo del amor y luego la llama de la ambición, se había convertido en el destello del odio. Sus labios húmedos y carmíneos, cuyo inferior, más sobresaliente que el superior, prestaba en ciertos momentos una indecible expresión de desdén a su rostro, se habían secado y empalidecido bajo las incesantes mordeduras de los dientes, conservados bellos y refulgentes como perlas. La nariz y el mentón habían permanecido de una pureza helénica, cuello, hombros y brazos permanecían irreprochables. Esta mujer era la hija de María Teresa, la hermana de María Antonieta, era María Carolina de Austria, reina de las dos Sicilias, esposa de Fernando IV, a quien por razones que después veremos, había dedicado primero indiferencia, luego aversión, finalmente desprecio. Se encontraba en esa tercera fase, que no debía ser la última, y únicamente las necesidades políticas aproximaban a los ilustres esposos, quienes, por lo demás, vivían completamente separados, el rey cazando en sus bosques de Lincola, de Persano y de Astroni, y reposando en su harén de San Leucio, la reina, haciendo política en Nápoles, en Caserta o en Portici con su ministro Acton, o descansando bajo las glorietas de naranjos con su favorita Emma Lionna, tendida en estos momentos acostada a sus pies, como una esclava reina. Bastaba, por lo demás, lanzar una mirada a esta última para comprender no solo el favor un tanto escandaloso que gozaba de Carolina, sino los frenéticos entusiasmos despertados por la encantadora en los pintores ingleses, quienes la representaban bajo todas las formas, y en los poetas napolitanos que la cantaron en todos los tonos. Si naturaleza humana puede llegar a una belleza perfecta, ciertamente Emma Lionna la había alcanzado. Sin duda, en las intimidades con alguna moderna Safo, había heredado esa preciosa esencia donada a Faón por Venus, para hacerse amar irresistiblemente. La asombrada mirada, al posarse sobre ella, parecía no distinguir al principio los contornos de su admirable cuerpo sino a través de la varada voluptuosa que de él emanaba. Luego, poco a poco, se lograba atravesar la nube, transparentándose la diosa. Intentamos describir a esta mujer que descendió a los abismos más profundos de la miseria y alcanzó los más espléndidos pináculos de la prosperidad y quien, en la época en que se nos aparece, hubiera podido rivalizar en ingenio, en gracia y en belleza con la griega Aspasia, la egipcia Cleopatra y la rumana Olimpia. Tenía,
o cuando menos parecía haber llegado, esa edad que otorga a la mujer el apogeo de las realizaciones físicas. Su persona, cuando los ojos trataban de analizarla detalladamente, ofrecía a la mirada como un sucesivo deslumbramiento. Su cabellera castaña enmarcaba un rostro redondo como el de la muchachita que apenas roza la pubertad. Sus irisados ojos, cuyo color habría sido imposible determinar, destellaban bajo dos cejas que hubiérase creído dibujadas por el pincel de Rafael. Su cuello era flexible y blanco, como el del cisne, sus hombros y sus brazos, cuya elasticidad y suave morbidez y encantadora gracia recordaban no ya las frías creaciones del cincel antiguo, sino los mármoles suaves y palpitantes de Germán Pilón, disputaban a estos mismos mármoles su firmeza y sus vetas de azur. La boca, semejante a la de esa princesa, ahijada de un hada, que a cada palabra dejaba caer una perla, parecía un inagotable estuche de amorosos besos. Contrastando con el atavío completamente regio de María Carolina, estaba revestida de una larga y simple túnica de cachemira blanca de amplias mangas, escotada a la griega en su parte superior ceñida y plisada en el talle, libre de cualquier otra sujeción, por un cinto de tafilete encarnado, recamado de oro, incrustado de rubíes, de ópalos y de turquesas, y prendido por un espléndido camafeo representando la efigie de Sir William Hamilton. Se envolvía, a guisa de manto, con amplio chal indio de tornasol a dos colores y floreado de oro, que más de una vez, en las veladas íntimas de la reina, le había servido para danzar ese paso del chal inventado por ella, cuya voluptuosa y mágica perfección no pudo jamás alcanzar bailarina alguna. Más adelante, hallaremos el medio de presentar a los ojos de nuestros lectores el singular pasado de esta mujer, a la cual, en este capítulo todo el de introducción descriptiva, no podemos dedicar, por mucho espacio que ocupe en la historia que vamos a relatar, más que una ojeada rápida y una fugaz atención. El tercer grupo, simétricamente situado frente al que se hallaba a la derecha del rey, se componía de 4 personas, es decir, 2 hombres de diferente edad ocupados en hablar sobre ciencia y economía política, y una mujer joven, pálida, triste y pensativa, meciendo contra su pecho a una criatura de algunos meses. Una quinta persona, que no era otra que la nodriza de la criatura, oronda y lozana campesina que llevaba el atuendo de las mujeres de Aversa, se disimulaba en la penumbra, donde, a pesar de ella, destellaban los bordados de su corpiño recamado de oro. El más joven de estos hombres, de apenas 22 años de edad, de cabello rubio y mentón aún imberbe, y talle de precoz obesidad, que el veneno debía trocar más tarde en cadavérica magrura, vestido con casaca azul cielo, con bordado de oro y recargado de cordones y de condecoraciones, era el primogénito del rey y de la reina María Carolina, presunto heredero de la corona, Francisco, duque de Calabria. Nacido con un carácter dulce y tímido, había quedado espantado por las violencias reaccionarias de la reina, consagrándose enteramente a la literatura y a las ciencias, pidiendo solamente permanecer al margen de la maquinaria política, por cuyos engranajes temía ser triturado. Aquel con quien conversaba, un hombre grave y frío, entre 50 y 52 años de edad, era, no precisamente un sabio, tal como se comprende en Italia, sino, lo que a veces vale más, un sabiondo. Llevaba por toda condecoración, sobre casaca muy sencillamente ornada, la cruz de Malta, que exigía 200 años de nobleza no interrumpida. Se trataba, en efecto, de un noble napolitano llamado el Caballero de San Felice, bibliotecario del príncipe y caballero de honor de la princesa. Esta, por la cual acaso debiéramos haber comenzado, era la joven madre que hemos descrito de un trazo, quien, como se adivinara que pronto habría de abandonar la tierra por el cielo, apretaba a su criatura contra su corazón. También ella, como su suegra, era archiduquesa del elevado linaje de los Habsburgo, se llamaba Clementina de Austria, a los 15 años había salido de Viena para desposarse con Francisco de Borbón, y bien por algún amor dejado allí o por la desilusión hallada aquí, nadie, ni siquiera su hijita, de haber estado en edad de comprender y de hablar, habría podido contar haberla visto sonreír una sola vez. Flor del Norte, se mustiaba, apenas abierta, en el ardiente sol del mediodía. Su tristeza era un secreto en el que moría lentamente, sin quejarse ni a los hombres ni a Dios. Parecía saberse condenada, y, pía y pura víctima expiatoria, se había resignado al veredicto que sufría, no por sus culpas, sino por las del prójimo. Dios, que dispone de la eternidad para ser justo, tiene esas misteriosas contradicciones que no comprende nuestra justicia mortal y efímera. La criatura que estrechaba contra su corazón, y que, hacía algunos meses solamente, acababa de abrir sus ojos a la luz, era esa segunda María Carolina, que acaso tuvo las debilidades, pero no los vicios de la primera, fue la joven princesa que desposó con el duque de Berry, a la que el puñal de Louvel convirtió en viuda, y que es la única componente de la rama principal de los Borbones, que haya dejado en Francia un recuerdo simpático y una memoria caballeresca. Y todo este mundo de reyes, de príncipes, de cortesanos, se desliza sobre este mar de azur, bajo el toldo de púrpura, al son de una música melodiosa dirigida por el buen Domenico Cimarosa, maestro de capilla y compositor de la corte,
iba dejando atrás Resina, Portici y Torre del Greco, avanzando la magnífica nave, impulsada al largo de la blanda brisa de Baya, tan fatal al honor de las damas romanas, y cuyo voluptuoso soplo iba, al expirar bajo los pórticos de sus templos, a hacer florecer 2 veces por año los rosales de Paestum. Al mismo tiempo veíase agrandar en el horizonte, mucho más allá de Capri y del cabo Campanella, a un navío de guerra que, por su parte, divisando la flotilla real, maniobró para navegar más cerca, y poniendo proa hacia ella, lanzó un disparo de cañón. Una leve humareda apareció al punto en el costado del coloso, y vióse subir graciosamente a su palo mayor el pabellón encarnado de Inglaterra. Luego, algunos segundos después, se oyó una prolongada detonación, semejante al fragor de un lejano trueno.